Buenas tardes a todos. Vamos a empezar invocando al Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones en este primer sábado de mes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, sede de la sabiduría. Comenzamos hoy la 11ª catequesis mariana y seguimos con el estudio bíblico que hemos saltado ya al Nuevo Testamento. En la última catequesis, que os recuerdo tenéis accesible en el canal de YouTube de la diócesis, empezamos con el Evangelio de Lucas, la presentación de quién es María, esposa de José, madre de nuestro Señor Jesucristo, virgen por decisión propia, por voto personal al Señor, y Madre de Dios, colaboradora del plan de Dios. Hoy continuamos con el Evangelio de Mateo, muy por encima, porque Mateo, como sabéis, se centra más en la figura de San José. Todo lo que es el anuncio del ángel a María, el sí de María, su visita a Isabel, la presentación en el templo y el encuentro con la profetisa Ana y con el anciano Simeón aparece solo en el Evangelio de Lucas, mientras que el Evangelio de Mateo, el otro evangelio que habla de la infancia, es decir, del nacimiento de Jesús, se centra en San José, que nos indica Mateo que estaba casado con la Virgen María y que le entran las dudas de qué hacer con María al ver que ésta está embarazada. El ángel, en un sueño, le indica que no tenga miedo de tomarla por esposa, que el que ha sido concebido en ella ha sido por obra del Espíritu Santo y que él tiene la misión de ponerle nombre, de hacer las veces de padre para él ante el mundo y de cuidar a esta sagrada familia. En cuanto se despierta de este sueño, José, obediente, toma a María, se casan, ya estaban casados, pero empiezan a vivir juntos, hacen el segundo paso del matrimonio y desde entonces va a ser el custodio de María y San José, de María y el niño. Antes de nacer el niño van a Belén por el decreto de César Augusto y allí, como todos sabemos, en Belén nace el Mesías, esto lo vimos ya el último día, y solo Mateo nos narra el maravilloso episodio de los magos de Oriente que de repente se presentan, de repente, no tan de repente, porque aunque en nuestros belenes siempre presentamos la escena como si fuese casi simultánea, y presentamos a los pastores adorando al niño y ipso facto también a los magos como si hubiesen llegado al día siguiente, pero no sucede tan inmediatamente, sino que después de nacer Jesús, 8 días después es la circuncisión de Jesús, 40 días después es presentado en el templo en Jerusalén, los magos todavía no han aparecido. Durante todos estos días, obviamente, los pastores han anunciado lo que ha sucedido, que han visto unos ángeles, y en Belén, pues la conmoción no es pequeña, y por eso deja de estar en el establo, en la cueva de Belén, y pasa a estar en una de las casas de Belén, pues de uno de los habitantes, que lógicamente, por el testimonio de los pastores, lo toma a la Sagrada Familia en su casa, y ahí están pues bastante tiempo.
seguramente unos cuantos meses hasta que aparecen los magos. Los magos habrían visto la estrella cuando nace Jesús. No voy a entrar ahora, pero previamente a la aparición de esta estrella, que no puede identificarse con ningún fenómeno natural, ha habido intentos en el pasado de identificarla pues, con el cometa Halley, que pasó 8 años antes del nacimiento de Jesús, o con una serie de conjunciones planetarias que hubo unas cuantas en los años 3 y 2 antes de Cristo. Pero la estrella de Belén no puede ser identificada con ninguna de esas estrellas ni fenómenos del cielo, sino que tiene que ser una estrella nueva, preternatural, por lo tanto, que aparece en el cielo, y los magos llegan primero a Jerusalén, varios meses después de haber nacido Jesús. En Jerusalén ya debían haber llegado los rumores de un Mesías, porque recordad que tanto Simeón como Ana no paraban de hablar del niño a todos los que venían al templo. Por lo tanto, del niño se ha oído hablar ya en Jerusalén, pero no tanto como para crear susceptibilidades en Herodes. Cuando llegan los magos, pues claro, ya llueve sobre mojado, han pasado unos meses, por eso dice Mateo que Herodes investigó con los magos cuándo había salido la estrella y debió hacer sus cálculos, debió ver que coincidía de cuando estos rumores de este niño en el templo, y el caso es que les manda a Belén, como decía el profeta Miqueas, el lugar donde debía nacer el Mesías, y allí van los magos por las indicaciones de Herodes y también por la estrella que vuelve a aparecer una vez que han salido de Jerusalén. Estando allí, como los magos son también avisados para que no vuelvan a Herodes, Herodes se ve burlado por los magos, decide matar a todos los niños de Belén, y un ángel le anuncia a José en un sueño que tienen que huir porque Herodes va a matar al niño. Aunque no se menciona directamente la acción de María, María vive todo esto con San José, vive la angustia de tener que huir y salvar de la muerte a su hijo. Nos dice Mateo en el capítulo 2 que en cuanto José tuvo el sueño, se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Por lo tanto, tenemos que ponernos en la piel de lo que vive la Sagrada Familia. Ya han vivido varias penurias, tener que viajar embarazada, tener que dar a luz en un establo, tener que pasar frío, desprecios, etc. Pero ahora tener que huir por la vida, por salvar la vida, tener que huir a un país extraño, dejar todo lo que tenían, llevarse lo que buenamente pudiesen montar en 1 o 2 burritos que tuviesen a su disposición y empezar de cero en un país extranjero. Tenían consigo al Hijo de Dios, pero pocas ayudas más. Es verdad que los regalos de los magos de Oriente serían sin duda providenciales para poder salir al paso en un primer momento en Egipto y estar ahí hasta que de nuevo un ángel, pasados unos años, se vuelve a aparecer a José y le dice, dice Mateo, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra el niño. De nuevo la familia emigra a Nazaret, el pueblo no vuelven a Belén, lógicamente, pues porque sería bastante insensato, donde han querido, por un lado, buscarles para matarles, por otro lado, porque Arquelao, hijo de Herodes, seguía reinando en esa zona, y luego porque en un lugar donde han matado a los niños, en teoría por culpa de este Mesías, pues es imprudente volver, se van a la ciudad natal
de ambos a Nazaret y allí se instalan. Y allí tienen la llamada vida oculta, en la que Jesús va creciendo, va pues de un modo escondido, Dios en medio del pueblo, al cuidado de José y de María, va asumiendo la cultura, la religión, la vida israelita. Esto nos muestra la inmensa humildad de Dios, que se hace hombre con todas las consecuencias. Y, como nos cuenta de nuevo el Evangelio de Lucas al final del capítulo 2, cuando tenía 12 años, van como todos los años a Jerusalén. A los 12 años había la posibilidad para los israelitas de adquirir la llamada por nosotros mayoría de edad. Se trataba de cuando un judío demostraba ante los sacerdotes y, digamos, era como una especie de, hoy tenemos la selectividad cuando uno acaba el bachillerato, ¿verdad? Y ya los que aprueban la selectividad son aptos para empezar una carrera universitaria. Pues aquí a los 12 años la formación de los judíos era, desde pequeñitos aprendían, no estudiaban geografía, no estudiaban matemáticas, no, estudiaban la Biblia, solo, el Antiguo Testamento, que es porque no tenían Nuevo Testamento, lógicamente. Y aprendían a leer con la Biblia, aprendían a hablar con la Biblia, aprendían todas las historias, todas las tradiciones judías y, sobre todo, cómo dirigirse en la vida, digamos, la ley. Y hacían un examen en el templo, normalmente a partir de esta edad, los más espabilados, pues a los 12 años, los que les costaba más, pues a los 15 o a los 17, pero a partir de los 12 podían. Y seguramente Jesús, cuando va a Jerusalén con sus padres en este viaje, se presenta ante este, digamos, examen que seguramente es lo que luego provoca que se quede a dialogar con los maestros del templo, que seguramente quedaron asombrados ante este niño de Nazaret. Y lo que permitía este examen era que uno ya no dependía de la autoridad de sus padres a nivel moral, puesto que había demostrado ser capaz de manejar su propia vida con su propio criterio, porque había demostrado que conocía la ley y los profetas y que tenía la autonomía para guiarse según la ley de Dios, y entonces ya no eran responsables de sus actos sus padres, sino él mismo. Como sucede hoy ante la ley por la mayoría de edad. El caso es que, terminada la peregrinación a Jerusalén, como todos sabemos, vuelven José y María con la caravana de peregrinos hacia Nazaret. Cada uno piensa que Jesús está con el otro y llega un momento en el que se dan cuenta que Jesús no está en la caravana, no está ni con José, no está ni con María, y se angustian, empiezan a buscarlo, vuelven a Jerusalén y se pasan, desde que se dan cuenta, 3 días buscando a Jesús. No podemos hacernos una idea de la terrible angustia que experimentó María y que experimentó José en estos días sin Jesús. En estos días en los que ellos, que son los responsables del Mesías, los únicos que saben que Dios está entre nosotros en este niño, y lo han perdido. Podemos imaginar la angustia a muchos, algunos de los que sois padres, seguro que ha habido algún momento en el que algún niño se os ha perdido por un ratito, ¿no? Aunque sea en los grandes almacenes, que le perdéis de vista por 10 minutos, por media hora, por 1 hora, y la angustia es terrible. Y estáis ya llamando a la policía, llamando a
imaginándoos lo peor, ¿no? Y esa angustia os come por dentro, se os hace un agujero en el estómago, y a lo mejor es solo media hora, 1 hora o 2 horas. Imaginaos esa angustia durante 3 días y añadid a esa angustia que ese hijo no es solo vuestro hijo, que ya es muchísimo y para vosotros es la persona más importante que hay y sobre la que tenéis la responsabilidad. Y imaginad que es que además es el Mesías prometido por los profetas que se os ha encomendado a vosotros y a nadie más y que lo habéis perdido. Aparentemente por un descuido vuestro, por una negligencia vuestra, es que se os cae el alma a los pies. El sufrimiento de estos días de José y María son terribles. Y lo más desconcertante es que Jesús seguramente era consciente de esto que iba a provocar. O no lo sabemos, pero probablemente sí. Probablemente, y sin duda, el Padre, conocedor de todo, sabía que esto sería así y que era necesario que fuese así. Porque en el fondo, fijaros qué casualidad, 3 días sin Jesús, como 3 días sin Jesús en el misterio pascual, desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Esto, porque Dios no da puntada sin hilo, va sin duda preparando a María para vivir el misterio pascual y la angustia del misterio pascual. Va preparando el corazón de María para sufrir con Cristo en su pasión y sufrir la soledad de estar sin Cristo tras la pasión. Dios va amoldando el corazón de María en el sufrimiento, y en un sufrimiento que, ojo, no es culpable, María no es culpable, pero experimenta como si fuese al menos responsable de esa pérdida. Es como un modo de experimentar en su alma el dolor del pecado sí culpable de la humanidad, que ha perdido a Dios, que ha alejado a Dios con su pecado de su vida. Y en este sentido es una experiencia de María que podríamos llamar corredentora, porque carga como Jesús con el sufrimiento del pecado del mundo, y con su sufrimiento empieza a redimirlo, porque es un sufrimiento de amor. María sufre por amor a Jesús, sufre por amor de que, ojo, que hemos perdido al que trae la salvación, al Redentor de la humanidad, y ese sufrimiento lo hace con su corazón, aunque no tenga a Jesús al lado, unida a Jesús y unida a Dios. ¿Y cuántas súplicas elevaría al Padre por encontrar a Jesús, por encontrar al que es la salvación, porque vuelva la salvación a la humanidad como hace unida a Cristo, y Cristo mismo hace en el misterio pascual, en la cruz, suplicando al Padre que vuelva la redención a la humanidad, que los hombres sean redimidos. Este misterio del niño Jesús perdido y hallado en el templo es un misterio mucho más profundo del que a primera vista podemos intuir. Es un misterio de sufrimiento en el corazón de María, sin duda también en el de Jesús al conocer el sufrimiento de María. Y por ser un misterio de sufrimiento, es un misterio de redención de la humanidad. Porque no hay sufrimiento en Jesús y en María que no sean por nuestra redención, que no sean por nuestra salvación, que no sean por nuestro bien.
finalmente esta búsqueda tiene recompensa y por lo tanto alivio. Yo estoy seguro que San José y la Virgen María cogieron algunas canas en esos días en su pelo por tanta angustia. Pero al final lo encuentran sentado y hablando y dialogando con los doctores de la ley, seguramente, como decía antes, con aquellos que le examinaron y que encontraron en él una sabiduría especial, porque si no tampoco se entiende que estén todos en torno a un niño que les pregunta y que les responde, y a veces nos podemos preguntar, ¿y de qué hablarían? Pues yo imagino que de lo que hablaban todos los judíos que les importaba en modo sublime en aquella época, que era sobre el Mesías, sobre si estaría ya el Mesías entre ellos o no, sobre cómo sería el Mesías o no, sobre si sería un Mesías davídico, como decían algunos salmos, o un Mesías sacerdotal, como decía, por ejemplo, el profeta Zacarías, o si acabaría con los romanos o no, o si sería como el siervo de Yahvé de Isaías que cargaría con su pecado. Seguramente hablarían de estas cosas, que es de lo que solían hablar los judíos y los maestros de la ley. ¿Qué respuestas les daría Jesús, verdad? Qué interesante sería escuchar esos diálogos. Pues así se lo encuentran José y María. Dice Lucas: al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo, y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, dice Lucas, se quedaron atónitos. Imagino que también, aunque no lo diga, pero ya lo imaginamos, muy aliviados, muy contentos de verle, que equivale también al momento de la inmensa alegría de María por la transposición con el misterio pascual al encontrar a Jesús resucitado, que sin duda, aunque los evangelios no lo narran, tuvo su encuentro con su Hijo glorioso y resucitado. Entonces no le preguntaría lo que le pregunta ahora: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Claro, en María hay una pregunta, no entiende ¿por qué nos has tratado así? Lo cual debe ser bastante consuelo para todos nosotros, porque muchas veces en nuestra vida no entendemos por qué nos suceden tantas cosas, ¿verdad? Y cómo Dios las permite. Y nos debe consolar que si la mismísima Madre de Dios, la Inmaculada, la sin pecado, la que fue siempre perfecta y siempre en su vida agradó a Dios, hay momentos en su vida que no entiende lo que Dios permite en su vida, pues es normal que a nosotros también nos pase lo mismo y que a veces nos dirijamos a Dios y digamos: Señor, ¿por qué nos tratas así? Y no pasa nada porque no lo entendamos, es parte del plan de Dios. Nosotros debemos siempre responder como María: hágase en mí según tu palabra. Jesús le responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Una respuesta desconcertante. Deja muy claro que él, fijaros, son las primeras palabras que pronuncia Jesús en el Evangelio, con 12 años. Y lo que deja claro es que tiene la conciencia clara de que su Padre es Dios. Lo primero que afirma es su filiación divina. Sabe que su madre es María, pero que su padre biológico no es San José, es Dios. Y que su misión es estar al servicio de Dios, pero también sabe que Dios le ha puesto al cargo de María y José. Quizá como ya había hecho ese examen de mayoría de edad y era responsable de sus actos, cree que ya toca ponerse al servicio de ese plan, pero al encontrarse con José y María sabe que no, que tiene que seguir con ellos
por lo que dice luego Lucas. María y José no comprendieron estas palabras. María las guardó en su corazón, como todo lo que dice Jesús. Por eso el corazón de María está intrínsecamente unido al de Jesús, porque en María solo encontramos lo que va depositando recibido de Jesús. Y él subió con ellos y quedó sometido a ellos hasta que llegue el momento de salir de Nazaret. Eso lo veremos en las siguientes catequesis, como María fue también la discípula perfecta de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,